En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 56 a 61.8 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, que corresponde al envío número 16 de nuestro curso Teología para Todos. En este número 56, el Padre Jorge comienza hablando del pecado y dedica dentro del 56 unos cuantos números que diremos rápidamente porque me quiero centrar en el número 57 y siguientes, en el que el Padre Jorge distingue lo que es el pecado venial del pecado mortal. Pero comencemos entonces definiendo lo que es el pecado, diciendo que es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Consiste justamente en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Es pecado porque es desobediencia a Dios, es pecado porque es rebeldía. En el 56.2 el Padre Jorge explica una teoría llamada de la opción fundamental, a la que no le vamos a dedicar mucho tiempo, que fundamentalmente decían algunos, entre comillas, teólogos o moralistas, que en realidad solo habría pecado cuando el hombre no realizó una opción fundamental por Jesucristo, o que habiendo realizado esa opción, luego la rechaza, la deja de lado. Y entonces una de las consecuencias erróneas de esta teoría es que ya los actos individuales y concretos, particulares, no serían pecado. Lo único importante, según esta forma de pensar, es mantener esa opción fundamental por Dios. Bueno, evidentemente nosotros todos tenemos que hacer una opción fundamental por Dios, claramente, pero nuestras faltas o nuestros errores o nuestros pecados particulares, personales, individuales, son pecados cada uno de ellos porque es una desobediencia a Dios. Quien quiera profundizar en el tema puede leer el libro del Padre Jorge o, mejor aún, tomar la encíclica del Papa Veritatis Splendor, que recoge las enseñanzas del Papa en materia moral, y justamente en este documento explica muchos de los errores de algunos moralistas o teólogos, entre comillas, sobre este tipo de cuestiones. En el número 56.4 el Padre Jorge nos habla de los pecados de omisión, o sea, los pecados no solo son de comisión, hacer el mal, sino uno puede, si deja de hacer el bien que debe, comete un pecado de omisión. Habla de los llamados pecados sociales, y recordando que los pecados son siempre personales, que pueden tener evidentemente una repercusión social y que pueden generar estructuras de pecado, pero los pecados son siempre de las personas. El número 56.5 nos habla de que especialmente tientan al hombre el mundo, el demonio y la carne, y que la concupiscencia, esa inclinación al pecado que tenemos todos los hombres, con la que tenemos que luchar. A renglón seguido, un poquito más adelante, cita los 7 pecados capitales, que se llaman capitales porque son como la cabeza de otros muchos pecados, que son la soberbia, la lujuria, la avaricia, la ira, la gula, la envidia, la pereza, etc. El número 56.6 nos habla del respeto humano. Respeto humano se llama aquella persona, o tiene respeto humano a aquella persona que obra mal, pero por vergüenza de hacer el bien, vergüenza del que dirán. Y nosotros no podemos tener respeto humano, o sea, no podemos cometer por lo que digan los demás. 56.8 nos vuelve a recordar el Padre Jorge que el peor de los males es el pecado, y en el 56.9 nos habla de las normas morales. Las normas morales, la ley moral, nos la ha dado Dios para que nosotros la conozcamos y la vivamos. Las normas morales no se dictan por consenso o por votación. Dedica unos importantes párrafos a explicar el error actual del relativismo ético, que fundamentalmente lo que dice es que no hay posibilidad de alcanzar una verdad absoluta, que todo es más o menos relativo, entonces justamente la única solución es tratar de consensuar cuál es la verdad, ¿no? Hay verdades objetivas, las tenemos que conocer, las tenemos que buscar, las tenemos que estudiar en nuestra conciencia, porque Dios nos las ha dado. El hombre tiene una ley natural,
pero además ha tenido una ley divino positiva, los mandamientos, tenemos todas las enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Sabemos que cada uno está obligado a actuar según su conciencia, pero no es la conciencia propia y personal la que dicta la norma moral, no es la conciencia la que crea la ley. La conciencia tiene que buscar el conocimiento de la ley. Nosotros tenemos que formar nuestra conciencia. Por eso hoy quizá más que nunca les recomiendo que no dejen de comprar y de tener el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es una maravilla, que allí está resumido justamente la esencia del catolicismo. Tenemos que formar nuestra conciencia. La experiencia indica que hoy por hoy hay una gran ignorancia, una muy poca conciencia de pecado. En los retiros que predico muchas veces, cuando alguno les facilita un examen de conciencia con preguntas y respuestas, tienen grandes descubrimientos. Pero esto es pecado también. Y bueno, por eso hay que estudiar, hay que saber, hay que preguntar, hay que leer, en fin, hay que formar la conciencia. Porque la conciencia errónea, no siempre está exenta de pecado. O sea, para que haya pecado, lo vamos a ver, hay que saber que es pecado. Pero si uno tiene ignorancia por la propia culpa, es pecado. Como también un médico no puede decir, es que yo no sabía que había que sacar el bisturí después de la operación del estómago del paciente. O sea, hay verdades básicas que uno tiene obligación de conocer. La Veritas Splendor, entre otras cosas, nos recuerda el Padre Jorge, nos dice que también existen actos que son intrínsecamente inmorales y siempre son inmorales, no importa las circunstancias, por ejemplo, el aborto procurado de un inocente o la blasfemia. Y luego les decía, ya pasa al número 57. Distinguimos dos tipos de pecado, el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es grave, el pecado venial es leve. Las consecuencias del pecado mortal son: rompe la amistad con Dios, el hombre pierde la gracia santificante y, si no se arrepiente, merece la condenación eterna. El pecado mortal entonces es grave, y para que haya pecado mortal los requisitos son, por un lado, que la materia sea gravemente mala, la materia. Por ejemplo, no es lo mismo robar un caramelo en un supermercado que robar un banco o robar el alimento de una familia pobre que no tiene para ese día. La materia tiene que ser grave. Además, el sujeto tiene que tener advertencia, o sea, yo debo saber que aquello es grave, tengo que tener conocimiento. Y acá viene la cuestión que les decía recién sobre la ignorancia. La ignorancia puede ser culpable o no, habrá que ver las circunstancias. Y por otro lado, el sujeto tiene que querer hacer aquello, o sea, tiene que tener voluntad. Para eso tiene que tener libertad. Si no tiene libertad, entonces no habrá pecado. Por ejemplo, las acciones realizadas en sueños no son imputables, no son responsables, no hay pecado. Un tema importante que claro es que no hace falta querer ofender directamente a Dios. O sea, no solo es pecado cuando la persona dice, no, yo como quiero ofender a Dios, bueno, ya eso es diabólico, ¿no? Puede uno no querer ofenderle a Dios, pero al desobedecerlo uno está pecando. Y si el pecado es dudoso, si yo no sé si es venial, no sé si es mortal, el pecado venial uno no pierde la gracia santificante, aunque la suma de pecados veniales a uno va debilitando y lo pone en disposición de hacer pecados más graves y también son una ofensa a Dios. Pero bueno, si uno tiene duda, y bueno, cuando se acerca al confesor presentará el pecado como dudoso. Y si la duda es que si es un pecado grave, evidentemente antes de realizar ese acto deberá preguntar. Lo que no puede hacer es, no, mejor yo no averiguo, no vaya a ser que esto sea pecado grave, entonces, no. Justamente allí tiene la obligación moral grave de averiguar si aquello es grave o si es pecado o no lo es. Bien, sabemos que para que haya pecado basta la intención, aunque quizá no se realice la acción. Por ejemplo, una persona, quiere robar, va y roba una suma de dinero y después descubre que aquel dinero era suyo. Materialmente no hubo pecado porque aquello que quitó era de él, pero formalmente
la intención era robar, entonces ha cometido un pecado. O una persona dice, bueno, yo hoy no voy a misa porque no tengo ganas y realmente no... Y resulta que era sábado, no era domingo, ¿no? Entonces, él cometió un pecado como si hubiera faltado un domingo porque él creía que era domingo. Bueno. Y por último, el padre Jorge se dedica a hablar de algo que yo no explicaré mucho, sino así básicamente sobre las llamadas acciones de doble efecto, que son acciones que son buenas o indiferentes y que tienen un efecto secundario grave, ¿no? Bueno, este es un tema delicado que vale la pena que en estas circunstancias una persona se asesore antes de realizar estas acciones. Muy bien, y así terminamos entonces nosotros con este resumen del envío 16. Y yo me despido enviándoles mi bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.